Ok, ahí va. Bueno, vamos a ir directamente a analizar. Acá hay una guía de lectura que tiene unos 17 temas acá que van a tener que desarrollar para esta lección. El primero de ellos dice, explica cómo llegan a ser los elementos naturales y cómo llegan a ser los elementos culturales. Bueno, acá una importante distinción que hicimos en en las primeras clases y lo hacemos también, lo vamos a hacer también en las últimas. Recuerden que las sociedades humanas y la cultura humana en general se desenvuelve en dos mundos, ¿verdad? Que están estrechas, yo lo llamo así, ¿verdad? No desde el punto de vista platónico, sino de un punto de vista sociológico, considerando que el ser humano es a la vez un organismo biológico, pero también es un ser cultural, porque participa del mundo de la naturaleza como organismos biológicos y también formamos parte de ese mundo que yo le llamo mundo simbólico, que es el mundo de la cultura, el mundo en donde entra el lenguaje, los diferentes idiomas con los que nos comunicamos, las artes, la filosofía, todas las ramas del saber. Somos los únicos seres vivientes que hacemos, por ejemplo, filosofía, poesía, música, ¿verdad? Que creamos ese mundo cultural. Aparte de ese mundo natural que ya está dado, ¿verdad? En el cual nosotros venimos, también somos en ciertas formas co-creadores de ese otro mundo al que lo llamamos artificial, que es el mundo de la cultura. Y así como somos organismos biológicos, necesitamos alimentarnos, por ejemplo, tomar agua, ¿verdad? Entonces, también necesitamos de ese mundo cultural con todos esos elementos que le estaba diciendo. Por eso decimos el ser humano, la sociedad humana, y lo dijimos desde los primeros días de clase, se desenvuelven en estos dos mundos que están estrechamente relacionados entre sí, el mundo natural y el mundo cultural o simbólico. Y dice acá la pregunta, explica cómo llegan a ser los elementos naturales y cómo llegan a ser los elementos culturales. Pues fácil la respuesta. Los elementos naturales son aquellos elementos que ya están en la naturaleza, que es obra de la naturaleza en donde no hay intervención humana. Y sin embargo, los elementos culturales es todo aquello que no se da espontáneamente en la naturaleza, sino que es creación humana. Y ahí hablamos un amplio conjunto de elementos, ¿verdad? Como les dije, el lenguaje, las artes, la ciencia, la filosofía, todos los edificios materiales, los instrumentos, los útiles que creamos, que no se encuentran naturalmente en el mundo que nos rodea, sino entonces, la diferencia radica en que los elementos naturales llegan a ser o están sin la intervención humana. En cambio, los elementos culturales son todos aquellos elementos que han sido creados por el ser humano y que no se encuentran naturalmente. Y ahí entran el vasto conjunto de, ojo con eso, de elementos materiales, porque también creamos elementos, por ejemplo, creamos sillas, mesas, artefactos de alta tecnología, tenemos capacidad para hacerlo, ¿verdad? Esos son objetos, son también objetos culturales creados por el ser humano, pero aparte de eso también están los objetos inmateriales de la cultura, como ser la filosofía, la música, ¿verdad? La poesía, la literatura, etcétera, etcétera. Entonces es un vasto y complejo mundo de la cultura
¿Sí? ¿Alguien quiere? Si quieren preguntar, pueden activar su micrófono. Los demás, por favor, si pueden desconectar. Salvo que quieran preguntar, obviamente. Pueden interrumpirme si quieren hacer algún comentario, algún aporte. Bueno, está claro entonces cómo llegan a ser los elementos naturales y cómo llegan a ser los elementos culturales. Después dice otro tema acá que van a ir desarrollando como guía de lectura de nuestro texto. Hechos que demuestran que nuestras sociedades son imperfectas. Bueno, esto es una obviedad, ¿verdad? Nuestras sociedades no son perfectas. Nuestro país, por ejemplo, no es un país de maravillas, como lo dijo alguna vez un político. Podría haber sido un país de maravillas, pero, como decía un periodista, no lo es. Duele decirlo, pero hay que decirlo. Bueno, pero hay hechos que demuestran que nuestras sociedades son imperfectas, como por ejemplo la desigualdad social, la desigualdad en la distribución de la riqueza, degradación, la degradación ambiental. Después dice la mala salud, el desempleo, la agitación política, la superpoblación, la corrupción. Este es un cáncer, ¿verdad? Un cáncer que tenemos en nuestra sociedad como en la nuestra, por ejemplo. La anomia, acá está usando un término que había sido desarrollado por Durkheim. ¿No le pones vinagre? Apaguen su micrófono que se está grabando, gente. Profe, parece que están en una clase alternativa de cocina, parece. De cocina, y están por pasarme alguna receta, parece. Bueno, está bien. Hora de la cena. Bueno, cada vez más estudiosos advierten que se cierne sobre el problema del crecimiento acelerado de la población, ¿verdad? Y fíjense también que en cierta forma esto que estamos viviendo, la pandemia, lo que tuvo este tema es la rapidísima difusión, ¿verdad? Obviamente eso es debido al gran volumen de personas que se trasladan de un lugar a otro del mundo, ¿verdad? El avance en las comunicaciones, pero también la superpoblación en muchos lugares. Justamente se origina este tema en una ciudad de uno de los países más poblados del mundo, una ciudad con 11 millones de habitantes. Entonces, ahí empezó esta cuestión. Entonces, bueno, estos son entonces ejemplos que demuestran que nuestras sociedades son imperfectas. Es decir, que para las ciencias sociales, para el sociólogo, para el político, hay muchísimo que hacer. Hay mucho campo para lo cual nos pueden servir de herramientas fundamentales para dar una solución científica y tratar de mejorar científicamente nuestras sociedades. Dice otra cuestión, otro tema acá, citar condiciones que según el autor deberían cumplirse para mejorar cualquier sociedad. Y dice Bunge acá, para mejorar cualquier sociedad contemporánea con máxima eficiencia y mínimo sufrimiento, dice, deben cumplirse 7 condiciones, dice. En primer lugar, conocimiento adecuado de los principales mecanismos del cambio social. Segundo, conocimiento adecuado del estado actual de la sociedad, incluidos sus recursos y males. Hay que ser sincero acá en un inventario de los problemas sociales. Conocimiento adecuado de las necesidades y aspiraciones de la gente.
una visión imaginativa pero viable de una sociedad mejor. Bueno, ojo acá dice, una visión imaginativa pero viable de una sociedad mejor. Y esto se antepone a una utopía. Esto acá no está proponiendo una utopía. La diferencia de la utopía es imaginar una situación ideal, pero sin los medios para alcanzar ese nivel ideal. Por eso dice una visión imaginativa, pero viable de una sociedad mejor, algo que se pueda alcanzar. Esa es también una crítica de varias ideologías en que al final se llegaba, había en último análisis muchas cuestiones utópicas, que el desarrollo histórico nos demostró que no se, por lo menos hasta el momento, no se pudo alcanzar. Y no hay tampoco mucha perspectiva de que se pueda alcanzar. Como por ejemplo, y bueno, y acá lastimosamente no hay tiempo para el debate, como por ejemplo ese ideal de una sociedad sin clases, de una sociedad enteramente fraterna, ¿verdad? Un poco esa idea, todos quisiéramos que se alcance eso, ¿verdad? Pero lastimosamente no podemos dejar de lado la naturaleza humana. Es decir, lo que somos nosotros conspira un poco para que se puedan alcanzar esos ideales utópicos, por eso son utópicos, cuando se desconoce las características de la naturaleza generalmente se llega a conclusiones utópicas. Ojo, esto es muy discutible lo que estoy diciendo, pero es mi humilde opinión. Dice la experiencia, otros elementos necesarios para que se deben cumplir para mejorar una sociedad. Una conducción ilustrada y popular capaz de vender el proyecto. ¿Qué falta le hace a nuestro país esto que dice acá? Una conducción ilustrada. Y se refiere obviamente a la conducción política, ¿verdad? Este es un poco ir una conducción letrada lo que tenemos ahora, o sea, oñembo letrada. Ñembo letrado, el letradito son muchos acá, sí, señor. Y acá, y hay una cosa que me decía, por ejemplo, hay muchos dirigentes políticos que vienen del campo, dirigentes campesinos. Y me decía a mí, un amigo mío, compañero, colega, profesional, abogado, que vino de Cazapá, bien del Paraguay profundo, vamos a decir. Y me dice, es notable, una de las cosas de nuestro políticos campesinos, salvo rarísimas y honrosas excepciones que apenas llegan al poder, se olvidan de la miseria en que vivían, de la miseria de su pueblo y se olvidan de ese pueblo y de ese lugar de donde vinieron y se amoldan al sistema corrupto, ¿verdad? Y eso es muy triste, gente, muy triste, pero eso es un cáncer en nuestro país. Por eso que dijo un político alguna vez, un país de maravillas, podría ser un país de maravillas. Si por lo menos se eliminase la corrupción, acá no debería haber pobres, ¿verdad? Y que haya una un poco más justa distribución de la riqueza, porque como típico país subdesarrollado, esa es una de las características negativas, que este es uno de los países con una de las mayores desigualdades, igual un mal, pero ese es mal de muchos consuelos de tontos, una pésima distribución de la riqueza, una tremenda desigualdad entre unos pocos que detentan la mayor parte de los recursos y la gran mayoría de la población, ¿verdad? Que les cuesta mucho mantenerse económicamente. Bueno, estos son entonces algunas condiciones que le estuve citando, que según el autor se puede o se debería hacer
para mejorar cualquier sociedad. Acá hay varios elementos diferentes que implican diferentes estamentos. Después dice otro tema acá que tienen que desarrollar, explica lo que es una utopía. Bueno, ya dije lo que era la utopía. La utopía es la idealización de una situación futura, pero sin los medios viables, materiales, para alcanzar esa situación. Eso es una utopía, ¿verdad? Por ejemplo, les doy un ejemplo y no sé si alguien me puede dar un ejemplo histórico. Una típica utopía es el ideal de la sociedad comunista preconizada por Marx. La última etapa en la evolución del sistema marxista, del materialismo histórico. La última etapa de una sociedad comunista, una sociedad sin clases, en donde se abolieron todas las superestructuras que oprimían a los seres humanos, como las clases sociales, el Estado, el ejército, la familia, el Estado y todas las estructuras que según este autor son utilizadas para oprimir a la mayoría de la población. Y eso es lo que, permiso, Señor, profe. sí, Eso es lo adelante. y justamente eso fue el motivo del fracaso, ¿verdad, profesor? Bueno, no sé si Porque ojo, hay que ver una cosa. Hay una realidad, ¿verdad? El socialismo, y cuando hablamos de socialismo, hablamos un conjunto amplio de corrientes políticas entre lo que se encuentra el marxismo. Cuando eso surgió por una cuestión real, no por, que era la situación del obrero en la época, en comienzo de la revolución industrial, ¿verdad? En que la clase obrera fue explotada, vivía una situación paupérrima. Por eso se dice que el socialismo es la ideología de la clase obrera, ¿verdad? Y surgió, ¿por qué? Porque había una realidad de injusticia, de explotación del hombre por el hombre, y surgió por eso. No sé si hablar de fracaso. Lo que pasa es que el sistema mismo nunca se pudo aplicar tal cual como Marx lo predijo, porque los países que aplicaron el marxismo, ¿verdad? Como Rusia, China, Cuba, etcétera, son países donde países que no estaban desarrollados desde el punto de vista de la industrialización, porque Marx pensó de su revolución, la revolución del proletariado que empezó a propugnarse a partir del manifiesto comunista de 1848, pensaba que se iba a dar en los países industrializados de Europa Occidental, ¿verdad? Como Francia, Inglaterra, etcétera, Alemania, pero no se dio en esos países, se dio en países que estaban atrás, desde el punto de vista de la industrialización, estaban muy atrasados, como Rusia, después más adelante China, ¿verdad? Vietnam, Cuba, los países que aplicaron. Entonces, por eso decimos, y ahí ese es otro ejemplo, pues, todos los que fuimos jóvenes alguna vez, hasta es muy atrayente, son esas ideas, sobre todo para la juventud, esas ideas revolucionarias, porque hay injusticias sociales que a la gente le mueve un poco a adoptar esos sistemas radicales de lucha, ¿verdad? Pero es un ejemplo lo que le estoy diciendo, un ejemplo de lo difícil que es poder predecir el devenir social, ¿verdad? Al final, el marxismo se aplicó en países que no eran industrializados. Y Profesor. la última,
Señor Héctor. Sí, hay figuras, por ejemplo, que hablan de utopía y le tratan de utopía social al cristianismo, por ejemplo, a la iglesia misma, ¿verdad? San Agustín, por ejemplo, habla de eso, ¿verdad? Dice que toda función que trate de implementar la iglesia es utópica, ¿verdad? Y Sí, también la otra vez estaba leyendo sobre utopía y leí, por ejemplo, La República de Platón. sí, señor. No, no, claro, el sistema, por ejemplo, sí, para cumplir, por ejemplo, todo lo que Jesús enseña en el Sermón del Monte, ¿verdad? Cumplir todo lo que dice el Evangelio, por ejemplo, es bastante complicado, ¿verdad? Y de ese punto de vista, yo creo que se puede plantear en este caso al cristianismo como una utopía, ¿verdad? Pero en realidad, como yo lo entiendo, el, el, el sistema religioso, moral que plantea el cristianismo es más bien una escuela de perfección, ¿verdad? Una escuela gradual de perfección que uno tiene que ir Permiso, tratando profesor. de mejorar constantemente, ¿verdad? Permiso, Reconociendo profesor. sus errores y dejando de lado sus virtudes. ¿Sí? ¿Quién quiere hablar? Sí, permiso, profesor. No, Adelante. y no podemos también hablar del cristianismo como una utopía, porque los fines del cristianismo pues son fines supraterrenales. Sí, señor. No podemos hablar de una utopía social porque a lo que la religión le interesa o el cristianismo no le interesan las cuestiones terrenales, ¿verdad? Sino Sí. cuestiones espirituales, ¿verdad? Que van más Bueno, allá del... tengan en cuenta una cosa, nosotros estamos hablando de cristianismo como eso, como si fuera una doctrina unitaria, en realidad, y el cristianismo es un mosaico de ideas, de, Mm. de muchas de esas ideas fueron a lo largo de la historia, lo trataron de exterminar, como si fuera una peste, como por ejemplo una corriente que estuvo presente en los primeros siglos del cristianismo, que es el gnosticismo. Una fuerte Sí, corriente que a eso sí lo persiguieron, pero fue una de los primeros, además de San Esteban, por ejemplo, no, los primeros mártires estaban entre los gnósticos, por ejemplo, que planteaban una visión del cristianismo diferente a la que después se impuso con Constantino y el grupo de religiosos que rodeaban a Constantino, que al final impusieron su visión de la religión. Y todos los que estaban en contra fueron masacrados, señores, porque no solo fueron exterminados, sino que sus obras fueron quemadas, ¿verdad? Eso fue, o sea, lo que conocemos hoy día del cristianismo también es lo que ahí se aplica ese dicho de la historia la escriben los pueblos que han vencido, o la historia la escriben los, los que gobiernan, las clases dominantes. Y se cumple un poco lo que dijo Nietzsche, por eso es que Nietzsche criticaba tanto al cristianismo. En realidad dice la verdad. ¿Qué es la verdad? Pues la verdad es lo que la clase dominante dice que es la verdad. Y ese grupo de teólogos cercanos a Constantino que impusieron una visión del cristianismo, bueno, esa era la clase dominante que impusieron su versión. Y hay cosas, hay grupos muy interesantes desde el punto de vista de alguien que le gusta la historia, por ejemplo, como yo, muy interesante que se los trató de exterminar de la faz de la tierra, como si fueran una peste, porque obviamente la libertad de conciencia no, en aquellos tiempos no estaba concebida. Entonces, cuando hablamos del cristianismo, señores, hablamos de un mosaico de grupos, algunos que se han impuesto por la fuerza, por la fuerza, por la fuerza de la clase dominante que surgió después de Constantino y compañía, y que aplicaron el creo muere, que aplicaron lo que aplican los musulmanes también a
en muchos aspectos. La conquista de América fue una conquista que se hizo metafóricamente con la espada en una mano, ¿verdad? Y con la cruz en otra, ¿verdad? Bueno, pero estas son cosas muy Profesor. interesantes. Sí, diga usted, Yanela. Creo que hay algunos compañeros que están queriendo ingresar. Sí, a todos le estoy admitiendo. Ahora mismo no me figura nadie que quiso ingresar, pero a todos le estoy admitiendo. Bueno, Dale, gracias, profesor. se nos está acabando el tiempo en esta sesión. Vamos a abrir una sesión más después para terminar porque es ya tarde, ¿verdad? Pero vamos a ir terminando con este tema. Dijimos el título de esta lección era planificar el futuro. Y acá hay una pregunta que ustedes van a tener que desarrollar después en su guía de lectura. Dice, ¿cuáles son las dos formas en que se puede cambiar la sociedad? ¿Verdad? Y en la historia nosotros encontramos dos grandes mecanismos por los cuales podemos llegar al cambio social para cambiar justamente lo que está mal en la sociedad. Y esto es muy, ojo, esto es muy importante, tienen que saberlo, tema casi seguro de examen. Y esas dos formas son la revolución y la reforma. Y a su vez la reforma puede ser sistémica o puede ser parcial. Y vamos a ir desarrollando esa clasificación. En primer lugar, en la historia vamos a analizar, por ejemplo, obviamente una forma por la cual se produjeron cambios, ¿verdad? Y cambios muy importantes fue a través de la revolución. Bueno, cuando hablamos de revolución, ¿de qué estamos hablando? Y básicamente estamos hablando de un cambio drástico de estructuras, ¿verdad? Que generalmente, aunque no siempre, se produce por un proceso violento, ¿verdad? Por una convulsión social, y les doy el caso de una de las revoluciones más influyentes en la historia, que fue la Revolución Francesa, por ejemplo. Vamos a ver que eso fue un cambio drástico. Se llega a abolir una de las monarquías, la monarquía más antigua de Europa, ¿verdad? Aunque después tuvieron varios procesos de restauración, abolición, hasta que finalmente hoy día, ¿qué es Francia? Francia es una república, no es una monarquía. Y ese proceso se inició la Revolución Francesa, pero obviamente eso no se circunscribió solamente a Francia. Profe, y en un ejemplo de reforma podemos hablar de la reforma de Lutero. Sí, señor. Vamos a hablar de varios temas, varios ejemplos de reforma. Se nos acaba el tiempo, señores. Voy a cerrar esta sesión y habilitar otra. Les espero enseguida. ¿Les parece? Pues se nos corta ya. Sí, profe. Enseguida una sesión más y terminamos. Ok, por hoy. Entonces, alguien habló de la reforma. Vamos a ver acá en qué concepto está para analizar si la reforma protestante fue la reforma de la que vamos a hablar aquí. Vamos a hacer un análisis ahí. Bueno, le estaba diciendo que como que reconocemos que hay muchos problemas que hay que solucionar en la sociedad. Hay estructuras que hay que cambiar. Hay muchas cosas hay muchos defectos, vamos a decir, que tiene nuestra sociedad. Entonces, pero ¿cuáles son los mecanismos para cambiar esas estructuras sociales? Y en la historia se nos presentan dos grandes sistemas que han aparecido en la historia para cambiar las estructuras sociales. Una de ellas es la revolución.
Y cuando le estaba diciendo, cuando hablamos de revolución, hablamos de un cambio drástico de las estructuras, ¿verdad? Un cambio drástico que suele ser violento, ¿verdad? Y de inclusive con cambios que se pueden percibir a corto plazo inclusive, ¿verdad? Eso es el concepto de revolución, un cambio drástico de estructura. Digo, generalmente hay un proceso violento, como la Revolución Francesa, fue muy violenta, la Revolución Rusa, la Revolución Bolchevique de 1917 fue también un proceso violento, ¿verdad? En ambos casos, ahí hay una semejanza entre ambas revoluciones, que en ambos casos iba a tener como consecuencia la abolición de la monarquía. Bueno, en el caso de la Revolución Francesa, pero en un proceso un poco más largo, porque hubieron restauraciones después de la derrota de Napoleón y varios otros procesos, república, restauración, hasta que hoy día es Francia una república, ¿verdad? Entonces ambos tuvieron como semejanza que iban a abolir el sistema monárquico, ¿verdad? Entonces, En el caso de la Revolución Rusa fue la abolición del imperio zarista y la instauración de una unión de repúblicas socialistas soviéticas. O sea, al decir república, un sistema opuesto a la monarquía, ¿verdad? Bueno, obviamente eso fueron revoluciones sin lugar a dudas porque tienen todas las condiciones, un cambio drástico, un cambio que se aprecia en no muy largo tiempo, sino a corto plazo, ¿verdad? Fueron violentas también. Le doy un ejemplo de una revolución que no fue violenta, pero fue revolución también, el movimiento de independencia en el Paraguay, ¿verdad? Eso fue, felizmente, fue un movimiento que se gestó, que se tuvo que adelantar al proyecto original, ¿verdad? Porque se creía que el gobernador Velasco iba a entregar la provincia del Paraguay a los odiados portugueses. Entonces se tuvo que adelantar. Bueno, pero ese fue un proceso que se consiguió un cambio drástico. Pero ojo, eso hay que tener muy en cuenta. Oficialmente no se declaró la independencia a raíz luego de los sucesos del 14 y 15 de mayo de 1811. La independencia del Paraguay se declara oficialmente y se adopta la denominación de República del Paraguay recién en el Congreso de octubre de 1813, cuando también se establece el primer consulado y se nombra como cónsules al doctor José Gaspar Rodríguez Francia y a Fulgencio Yegros, ¿verdad? Bueno, ese es un ejemplo de una revolución, ese proceso de una revolución, porque no hubo necesidad de una guerra de independencia como sí ocurrió en los Estados Unidos, como sí ocurrieron en varios otros países latinoamericanos, en que tuvo que haber una guerra para liberarse del yugo europeo, ¿verdad? Pero acá entonces fue una revolución, pero a diferencia de lo que es el común denominador en la historia, esa fue una revolución que no hubo derramamiento de sangre, ¿verdad? Pero ojo, ¿qué pasa? Entonces la revolución, una forma para cambiar, y muchos, sobre todo la juventud, siempre generalmente es rebelde y a veces le tienta mucho ese espíritu revolucionario. Pero ojo, la revolución tiene muchas, estamos viendo la definición, pero ahora vamos a ver las consecuencias. Y la historia nos enseña las consecuencias de la revolución.
y las consecuencias son la impredecibilidad de lo que puede llegar a pasar, ¿verdad? El cambio es tan violento que muchas veces no, y es muy frecuente que el proceso se vaya fuera de control, ¿verdad? Imagínense, le doy como ejemplo la Revolución Francesa, que se llegó con la dictadura de Maximilien Robespierre al reinado del terror, donde literalmente rodaban cabezas hasta que sus propios camaradas revolucionarios se cansaron de Maximilien Robespierre, que llevó también al cadalso, a la guillotina, ¿verdad? Un gran revolucionario como Danton Marat. Entonces, ahí vemos otra consecuencia también, de las revoluciones, que se dice que la revolución termina tragándose a sus propios hijos, ¿verdad? Y ocurrió frecuentemente en muchas revoluciones en que en ese proceso, ¿verdad? Al final después terminan víctimas del propio proceso revolucionario sus líderes, ¿verdad? Y ocurrió en la Revolución Francesa. Robespierre, por ejemplo, Ocurrió con Maximilien Robespierre, con Danton. En ¿sí? la Revolución Rusa. En la Revolución Rusa, claro que sí, ¿verdad? Muchos de los revolucionarios después fueron víctimas de su propia, sobre todo después cuando asume el poder Stalin, ¿verdad? Se sabe que otro de los grandes líderes revolucionarios de esa época, ¿verdad? Que fue Trotsky, después se cree que fue asesinado por orden de Stalin, ¿verdad? Vamos al ejemplo de la revolución. Justamente todos estos asesinatos que fueron cometidos contra los anarquistas se ve como una de las más grandes traiciones en esa revolución. Sí, señor. Pero eso es un tema, es increíble. Eso, al estudiar la historia encontramos esas semejanzas, esas regularidades, ¿verdad? En que los líderes terminan después víctimas del propio proceso revolucionario. En nuestro país, sí, señor Héctor. Incluso en nuestra revolución independentista, luego nuestros próceres son víctimas del... Sí, señor, justamente lo que les iba a decir. El ejemplo de nuestra revolución de independencia, ¿verdad? Por el cual nos sacudimos el yugo español, los principales líderes de esa revolución después fueron víctimas de la continuación del proceso que fue la dictadura del doctor Francia, ¿verdad? Fulgencio, tras descubrirse la conspiración del año 1820, ¿verdad? Efraín Cardoso también haciendo un símil con la Revolución Francesa, dice, se inicia el reinado del terror en donde, por ejemplo, Fulgencio Yegro fue fusilado, acusado de estar involucrado en la conspiración que supuestamente tenía planeado matarla al doctor Francia el Viernes Santo de 1820. ¿Y saben cómo se descubrió esa conspiración? Uno de los complotados se fue a confesar al sacerdote y el país le dijo de que le condicionó darle la absolución que le vaya a contar al dictador, ¿verdad? Este hombre se fue y le contó, parece ser que fue uno de los primeros presos, ¿verdad? Con todo, y después empezó Inclusive, profe, después Francia persigue a la Iglesia Católica, sacándole todo el poder de los arzobispos, creando la Iglesia Católica, o sea, creando su propio, no sé cómo decirlo, la Iglesia Nacional Paraguaya, que creo que hasta hoy existe.
el doctor Francia en realidad no es que le persiguió a la Iglesia Católica, es más, se dice de que quizá la única libertad que le quedó al pueblo es asistir a misa, por ejemplo, practicar a pesar de que el doctor Francia no era católico, él era deísta. Él era seguidor de las ideas de Voltaire, y Voltaire era más bien deísta, no era católico, ¿verdad? Pero no persiguió. Ahora, lo que no reconoció jamás fue la autoridad del Papa sobre la Iglesia paraguaya. Él se atribuyó vamos a decir, la facultad de, en un momento dado, le destituyó al obispo, y eso, lo que sí no reconoció es la autoridad, pero perseguir a la iglesia, no. Lo que sí hizo, confiscó muchos de los bienes que pertenecían a la iglesia, eso sí. Pero no profe, para mí prohibió la práctica. Se dice que es más, quizá algunos dicen que porque gracias a la Iglesia Católica y al dogma de la confesión, se enteró de la conspiración en la cual lo iban a asesinar. Ojo con eso. Profe, pero confiscarle bienes a la iglesia y restarle poder es una forma de persecución, según yo veo, que se dio creo que después, ¿verdad? Ya en las últimas etapas. Eso estoy de acuerdo. Le restó poder porque él era el supremo dictador de la República del Paraguay y no permitió ningún otro poder que tan siquiera le pueda hacer sombra. Profe, yo estaba haciendo mi trabajo con el profesor Eric acerca de un artículo que justamente habla de este tema, ¿verdad? Y dice que específicamente eso, ¿verdad? Que él no quería que hubiese otro poder más que el suyo. Y le destituyó hasta el último obispo de la era colonial, también cerró el seminario San Carlos, prohibió que se ordenen prácticamente sacerdotes y confiscó, como dice el compañero, los bienes de la iglesia, pero no prohibió que profesen, solamente que él creía que la iglesia era extremadamente corrupta. Así como usted dice, él era deísta y creía que la iglesia era muy corrupta y que era innecesaria. Pero, profe, ¿cómo se llamaba la iglesia? La iglesia el nombre de la iglesia que era de Francia, no me acuerdo, como Iglesia Nacional o la iglesia paraguaya, católica, algo así. No, que yo, al menos yo no escuché que él haya fundado por ejemplo, lo hizo Augusto Comte, que fundó su propia religión. No, que yo sepa, al menos Francia no llegó hasta ese extremo de crear su propia religión. Es más, él permitió la práctica del catolicismo. De hecho, él aplicó, y eso también, ya que hablamos del tema de clases sociales, fue un momento en que el doctor Francia instauró un sistema. Fue quizás la época en nuestra historia que prácticamente no se percibían las clases sociales, porque al suprimir el comercio, ¿verdad?, la principal fuente de riqueza era el trabajo en el campo, ¿verdad? Y la gente, entonces era una economía de subsistencia, pero la propiedad era del Estado, era el Estado propietario, el único propietario, no había el título de propiedad como lo conocemos. Eso viene después de la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? En época del gobierno del general Bernardino Caballero es que empieza la gran masiva privatización de las propiedades del Estado, pues el Estado era el único propietario de las tierras. Interesante eso. Y profe, es tan interesante este tema que tengo que decir. Fue en la época de Francia, una época donde en el Paraguay prácticamente no se percibían las clases sociales.
Es más, la burocracia de la cual se rodeó era gente más bien de no mucha instrucción, ¿verdad? Porque él lo que quería era gente que sea obediente a sus órdenes. Dice, la más mínima desobediencia era castigada con la muerte, ¿verdad? Hizo algo también muy importante el Paraguay, lograr el autoabastecimiento, o sea, con sus luces y sus sombras, algo que no podemos negar que en cierta forma él consolidó nuestra independencia, nos hizo independiente y a la larga nos hizo un mal ejemplo para las potencias, el imperialismo, para las grandes potencias imperialistas. Un Paraguay, un país ahí en medio de la selva sudamericana que se autoabastecía y que no necesitaba del capital extranjero y que encima prosperaba, era un mal ejemplo que había que, Era un peligro. al cual había que ponerle freno de alguna forma. Y uno de los artífices, con sus luces y sus sombras, de eso fue el doctor Francia. Profe, te quiero Y el interrumpir. doctor Francia no cometió la estupidez que cometió otro de meterse en conflictos ajenos. Él cerró la frontera y se preparó acá y nadie se animó a atacar el Paraguay en época del doctor Francia. Pues sabía muy bien que eso iba a ser algo muy costoso. Profe, Sí. profe, encontré el artículo que habla sobre, se llama la Iglesia Católica Nacional Paraguaya. Fue durante el gobierno del doctor Francia y fue creada bajo decreto del 2 de julio de 1815. Desconoció y prohibió toda jurisdicción eclesiástica de afuera y cortó toda conexión entre la iglesia paraguaya y el mundo exterior, rompiendo las comunicaciones entre la iglesia y sus superiores eclesiásticas. Fabuloso, muchas gracias por el aporte, compañero. Pues es lo que le estaba diciendo, lo que hizo es no reconocer autoridad de afuera, pero habla de la Iglesia Católica Paraguaya. No es que creó una nueva religión, Augusto, ¿verdad? Yo te agradecería ese documento si me podés enviar para tener mi archivo, muy interesante. Sí, te envío, profe, te envío. Ahora encontré. Pero léeme, habla de la iglesia católica paraguaya. Iglesia Católica Nacional Paraguaya. Ah, sí. Eso fue también revolucionario. Imagínense que enfrentarse ni más ni menos a la monarquía papista, ¿verdad? Eso pocos se animaron a hacer en la historia. Entre ellos Enrique VIII en Inglaterra y creó la iglesia anglicana, ¿verdad? Bueno, muy interesante este tema. El tema de la época del gobierno del doctor Francia es apasionante. Pero ahí nos lleva a otra característica, a otra consecuencia de la revolución. A otra consecuencia de la revolución que es muy frecuente, es que rápidamente como generalmente se produce el proceso revolucionario, produce una especie de efecto bola de nieve en donde el estado de crispación o de desorden es muy agudo, entonces tienden casi todos los procesos revolucionarios a caer en gobiernos autoritarios o dictatoriales. Ejemplo, la revolución de independencia del Paraguay cayó en una de las dictaduras más férreas de Latinoamérica, que fue la dictadura del doctor José Gaspar Rodríguez Francia. La revolución francesa, ¿verdad?, que condujo primero la dictadura de Robespierre, de Maximilien Robespierre, y después iba a llegar al gobierno también autoritario imperial de Napoleón Bonaparte, hasta la derrota de este último. Entonces vemos cómo la revolución rusa, ni qué decir, condujo a sistemas sumamente autoritarios, ¿verdad? Y así sucesivamente. Quizás un ejemplo de una revolución triunfante que no llegó
a establecer un gobierno dictatorial o autoritario fue la Revolución de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Inmediatamente al independizarse, ellos adoptan, ¿verdad? Iba a adoptar el sistema republicano presidencialista, ¿verdad? Y se iban a constituir como el modelo del republicanismo para las demás naciones americanas que iban a empezar su proceso de independencia. Fíjense, en nuestro país, por ejemplo, la influencia del modelo norteamericano fue tan fuerte que la Constitución de 1870 está inspirada en la Constitución norteamericana de 1787 y los dos partidos políticos tradicionales de nuestro país, el Partido Liberal y la Asociación Nacional Republicana. Ojo, el Partido Liberal, que se fundó primero, se llamó Centro Democrático, ¿sabían ustedes? Y ese mismo año también el grupo oficialista, pues estaba en el gobierno Patricio Escobar, principal, vamos a decir, soporte de su gobierno era también el general Bernardino Caballero. Ellos iban a fundar con José II de Kut, con los hermanos de Kut, la Asociación Nacional Republicana, ¿verdad? Y fíjense los nombres: Centro Democrático, Asociación Nacional Republicana, Partido Demócrata, Partido Republicano. Hasta en los colores son iguales. No es pues coincidencia eso. Sí. Este es el único país donde el Partido Liberal tiene la bandera azul. Ay, perdón, compañero. Sí. No, 2S, no sé quién es, 2SKJG me sale aquí. ¿Quién? Identificarse, joven. Miguel Penayo le saluda, profesor. Ah, Miguel Penayo. Sí, ¿y sí. ¿Quién estaba hablando? No sé. No, sí. Y que los liberales estaban compuestos por los legionarios, los que eran Contreras eran los antilopistas, y entre ellos estaban los hermanos de Kut y no, señor, discúlpeme, los hermanos de Kut, Juan Francisco y sobre todo José II de Kut, es fundador de la Asociación Nacional Republicana y el que redactó es más, en el acta fundacional de la asociación figuran firmantes 22 reconocidos legionarios. También en el partido, en el Centro Democrático estuvieron como Benigno Ferreira, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Pero eso después vino, es una falacia de la versión militar de nuestra historia, ¿verdad? Que unos eran los legionarios. En realidad los legionarios tuvieron los dos partidos, los hermanos de Kut, los hermanos José II de Kut, uno de los principales fundadores de la Asociación Nacional Republicana, que no les gusta reconocer porque era legionario, no solo era legionario, jefe de la Legión Paraguaya era, o por lo menos uno de los jefes. Ya. Yo tenía entendido eso, profesor. No, señor, no, es que no es así. Es más, por lo menos habían 22 legionarios en el acta fundacional del Partido Colorado, como también lo había en el Centro Democrático, ¿verdad? Y uno de sus líderes, uno de sus principales caudillos fue un destacado líder de la Legión, que fue el general Benigno Ferreira. Pero legionarios hubieron en ambos partidos, compañeros, y tuvieron muchísima influencia. El general Juan Bautista Egusquiza, por ejemplo, presidente de la República Colorado, fue legionario. Cándido Vareiro también. Cándido Vareiro no. Cándido Vareiro estaba en Europa como diplomático cuando estalló la guerra. Él no era, tengo entendido, no era legionario. Ya. ¿Verdad? Pero Juan Gualberto González, el general Juan Bautista Egusquiza, ¿verdad? Y los hermanos de Kut eran jefes de la Legión, ¿verdad? Sí. Por eso, bueno, muy interesante el tema, pero volviendo, entonces pues se nos está acabando el tiempo. Y
Estamos hablando, entonces la revolución tiene todas esas consecuencias, gente. El problema que dice que la revolución es como Saturno que se traga a sus propios hijos, o se come a sus propios hijos. Eso ocurre frecuentemente. Los propios líderes revolucionarios muchas veces terminan siendo víctimas del proceso revolucionario. El tema de que ese proceso termina en gobiernos sumamente autoritarios, ¿verdad? Ese es otro problema. La dificultad de prever las consecuencias de ese proceso. La dificultad de evitar el caos, porque se produce el efecto de bola de nieve y eso conduce a, y el ejemplo fue la Revolución Francesa, que después tuvieron que pararle ya los más radicales, porque si no se iban a quedar todos sin cabeza, ¿verdad? Porque fue un proceso que de repente empezó a descontrolarse ya y tuvieron que poner un freno hasta que ahí se impone uno de los militares, uno de los famosos generales de la historia, que fue Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Que iba a ser un poco el que, pero después con su derrota marca la vuelta de la monarquía a Francia, ¿verdad? Pero el proceso iniciado con la Revolución Francesa ya no se iba a parar, pero vemos ahí todas las consecuencias negativas. Los líderes son víctimas de procesos revolucionarios, caída en sistemas autoritarios de gobierno, la violencia que es muy costosa en vidas humanas generalmente, procesos muy violentos, la impredecibilidad de las consecuencias, ¿verdad? Entonces, todos estos defectos, estos problemas que plantean, hacen necesaria que exista, que no sea la revolución la única forma de cambiar las estructuras. La otra forma de cambiar las estructuras es la reforma, ¿verdad? Y la reforma a su vez puede ser sistémica o parcial. Ejemplos de reforma, ¿verdad? Vamos a citar, por ejemplo, el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa luego de la Segunda Guerra Mundial. Otro ejemplo, por citar algunos otros ejemplos de reforma, también fueron los famosos planes quinquenales de Stalin, ¿verdad? Que hizo de que el sistema de gobierno marxista se pueda consolidar en Rusia, ¿verdad? Y que pueda durar hasta finales del siglo XX, porque si no fuera por esos sistemas, a lo mejor ese sistema político en Rusia iba a caer mucho antes de lo que cayó, ¿verdad? Pero el sistema de reforma, esos famosos planes quinquenales introducidos por Stalin, podemos citar como ejemplo de reforma. Bueno, se nos acaba el tiempo, gente. Vamos a quedarnos aquí. Y vamos a continuar.